Hay pocas etiquetas que hayan perseguido tanto a Michael Jackson como la de Peter Pan. Durante décadas, periodistas, programas de televisión, biógrafos e incluso personas que nunca escucharon una canción completa de Michael repitieron la misma idea, que era un hombre incapaz de crecer. Decían que vivía rodeado de fantasía o que construyó un parque de diversiones, que prefería la compañía de niños o que se negaba a aceptar la adultez. Y para explicar todo eso, muchos recurrieron a un término aparentemente psicológico, el síndrome de Peter Pan. Pero existe un problema. El síndrome de Peter Pan no existe, al menos no como un diagnóstico reconocido por la psicología o la psiquiatría. No aparece en el DSM y no aparece en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Y sin embargo, el término continúa apareciendo en artículos, videos, publicaciones de redes sociales e incluso documentales. Entonces surge una pregunta interesante. Si el síndrome de Peter Pan no existe como diagnóstico, ¿por qué tantas personas están convencidas de que sí? Para responder esta pregunta, necesitamos viajar mucho antes de Michael, mucho antes de los psicólogos, incluso mucho antes de que existiera el propio término. Necesitamos regresar a 1904. Ese año, el escritor escocés J. M. Barrie presentó al mundo una obra de teatro que cambiaría para siempre la cultura popular. Su protagonista era un niño llamado Peter Pan, un niño que podía volar, que vivía aventuras, que habitaba en el país de nunca jamás, y sobre todo, un niño que jamás crecía. Peter Pan representaba algo que probablemente todos hemos sentido alguna vez, la nostalgia por una etapa donde las responsabilidades parecían lejanas, y la fantasía de escapar de las exigencias del mundo adulto. Con el paso de los años, Peter Pan dejó de ser solamente un personaje literario, se convirtió en un símbolo, una metáfora, una forma de describir a quienes parecían resistirse al crecimiento emocional. Y fue precisamente esa metáfora la que décadas después terminaría entrando en el lenguaje de la psicología popular. En 1983, el psiquiatra Dan Kiley publicó un libro llamado The Peter Pan Syndrome, Men Who Have Never Grown Up. En español, el síndrome de Peter Pan, hombres que nunca crecieron. Kiley observó un patrón en algunos de sus pacientes, hombres adultos que parecían tener dificultades para asumir responsabilidades, comprometerse emocionalmente o afrontar ciertas exigencias de la vida adulta. Para describir este conjunto de comportamientos, recurrió a una imagen que todos podían comprender de inmediato: Peter Pan. Pero aquí es donde comienza la confusión, porque una cosa es crear una descripción llamativa para un conjunto de comportamientos, y otra muy distinta es demostrar científicamente que estamos frente a un síndrome real. Y precisamente ahí es donde la historia se vuelve mucho más interesante. Hasta aquí todo parece bastante lógico. Existe un personaje llamado Peter Pan, existe un psiquiatra que toma ese personaje como inspiración y existe un libro que populariza el concepto alrededor del mundo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que el síndrome de Peter Pan no existe? La respuesta es sencilla, porque una idea popular y una categoría clínica no son necesariamente la misma cosa. Y para entender esto, primero tenemos que responder una pregunta muy simple. ¿Qué es exactamente un síndrome? Cuando escuchamos la palabra síndrome, solemos pensar en algo serio, algo relacionado con la medicina o la psicología, y en cierto sentido es así. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que aparecen juntos de manera consistente y que permiten identificar una condición específica. Sin embargo, ponerle nombre a un comportamiento no es suficiente para crear un síndrome. Si así fuera, cualquiera podría observar un conjunto de conductas, escribir un libro y afirmar que acaba de descubrir una nueva condición psicológica. Para que una categoría sea reconocida por la comunidad científica, debe existir evidencia sólida que respalde su existencia. Los investigadores deben encontrar patrones consistentes en distintas personas, establecer criterios claros para identificar la condición y demostrar que esas características no se explican mejor por otros trastornos o fenómenos ya conocidos. Además, debe existir un consenso entre especialistas basado en años de investigación y revisión científica. Por esa razón, existen sistemas diagnósticos como el DSM. Estos manuales no son simplemente listas de trastornos, son el resultado de décadas de estudios, discusiones académicas y evaluaciones constantes que buscan determinar qué condiciones cuentan con suficiente respaldo científico para ser consideradas diagnósticos clínicos. Y aquí es donde aparece el principal problema del llamado síndrome de Peter Pan.
A pesar de su enorme popularidad, nunca logró convertirse en una categoría diagnóstica reconocida. Esto significa que, hasta el día de hoy, no existen criterios diagnósticos oficiales que permitan determinar quién tiene síndrome de Peter Pan y quién no. Y eso es importante, porque nos obliga a diferenciar entre dos cosas que a menudo confundimos: una descripción popular de ciertos comportamientos y una condición psicológica reconocida científicamente. Ahora bien, que el síndrome de Peter Pan no sea un diagnóstico oficial no significa que la idea surgiera de la nada. De hecho, si el concepto logró mantenerse vivo durante más de 40 años, fue porque muchas personas reconocieron algo familiar en sus descripciones. Pensemos por un momento en alguien que evita constantemente las responsabilidades, alguien que parece entusiasmarse con los beneficios de la vida adulta, pero no con las obligaciones que la acompañan, alguien que quiere libertad, pero rechaza el compromiso, independencia, pero sin asumir consecuencias. Fue precisamente este tipo de comportamientos lo que llamó la atención de Dan Kiley. Según él, algunas personas parecían experimentar una especie de conflicto con la adultez. No porque fueran incapaces de crecer físicamente, o porque literalmente quisieran seguir siendo niños, sino porque determinadas responsabilidades generaban en ellas una resistencia constante. Una de las características más importantes era la evitación de responsabilidades. Kiley observó personas que postergaban decisiones importantes, abandonaban proyectos cuando se volvían difíciles o esperaban que otros resolvieran problemas que les correspondían a ellas. Otra característica frecuente era la dependencia emocional. A pesar de buscar autonomía y libertad, estas personas podían necesitar que alguien las apoyara constantemente, las validara o incluso se hiciera cargo de aspectos importantes de su vida. También describía dificultades para mantener compromisos a largo plazo. Las relaciones estables, las metas a futuro o cualquier situación que implicara permanencia podían generar incomodidad. La sensación de estar atrapado aparecía con facilidad, incluso cuando la situación era positiva. La baja tolerancia a la frustración también ocupaba un lugar importante dentro de sus observaciones. Cuando las cosas no salían como esperaban, algunas personas reaccionaban con enojo, evasión o culpando a otros de sus dificultades, en lugar de asumir responsabilidad por lo ocurrido. Y quizás uno de los aspectos más interesantes es que Kiley no describía necesariamente personas infelices. Muchas podían parecer encantadoras, creativas, espontáneas e incluso carismáticas. Precisamente por eso el concepto resultó tan atractivo para tantas personas. No se trataba de la imagen clásica de alguien con graves dificultades psicológicas. Se trataba de individuos que, al menos en apariencia, funcionaban normalmente, pero que parecían tener una relación complicada con el hecho de crecer. Sin embargo, aquí surge una pregunta importante. ¿Estas características realmente forman parte de un síndrome? ¿O estamos observando comportamientos que pueden explicarse de muchas otras maneras? Y fue precisamente esta idea la que terminó encontrando a su representante más famoso, o al menos el que la cultura popular decidió convertir en su representante, Michael Jackson. Durante décadas, pocas figuras públicas estuvieron tan asociadas con la imagen de Peter Pan como él. La comparación parecía inevitable. Un hombre adulto que construyó un lugar llamado Neverland, que coleccionaba juguetes, convivía con animales exóticos y hablaba constantemente sobre la importancia de conservar la capacidad de asombro. Para gran parte de los medios de comunicación, la explicación era sencilla. Michael Jackson padecía el llamado síndrome de Peter Pan. Sin embargo, cuando observamos la historia con más detenimiento, la situación se vuelve mucho más compleja. Porque antes de preguntarnos si Michael Jackson encajaba en esta etiqueta, quizás deberíamos plantearnos una pregunta diferente. ¿Por qué desarrolló una relación tan particular con la infancia? Para responderla, tenemos que regresar a sus primeros años de vida. Mientras la mayoría de los niños pasaban las tardes jugando con amigos, asistían a fiestas escolares o descubrían sus primeros hobbies, Michael pasaba horas ensayando. Su infancia transcurrió entre escenarios, estudios de grabación, giras, programas de televisión y una disciplina de trabajo que pocas personas experimentarían incluso en la vida adulta. Desde muy pequeño dejó de ser únicamente un niño para convertirse en una estrella. Y aunque el éxito le permitía alcanzar logros extraordinarios, también tuvo un costo. A lo largo de su vida, Michael habló en múltiples ocasiones sobre la sensación de haber perdido una parte importante de su infancia.
En entrevistas y declaraciones públicas, expresó que muchas de las experiencias que otros niños daban por sentadas simplemente no formaron parte de su crecimiento. Mientras millones de personas observaban a una de las mayores estrellas del planeta, Michael recordaba a un niño que nunca tuvo la oportunidad de vivir ciertas experiencias propias de su edad. Por eso resulta interesante observar cómo la narrativa mediática transformó esa realidad en algo mucho más simple: la historia de un hombre que se negaba a crecer. La etiqueta era fácil de entender. Sin embargo, existe una diferencia enorme entre negarse a crecer y lamentar una infancia que nunca pudo vivirse plenamente. Son ideas parecidas en apariencia, pero profundamente distintas cuando se analizan con detenimiento. Y quizá esa diferencia se vuelve todavía más evidente cuando observamos algunos de los elementos que llevaron a la prensa a relacionarlo constantemente con Peter Pan. Uno de ellos fue Neverland. Contaba con atracciones, animales, jardines y elementos inspirados en el imaginario infantil. Para muchos observadores, aquello parecía una prueba definitiva de que Michael se encontraba atrapado en una eterna niñez. Pero también es posible interpretarlo de otra manera, como el intento de construir físicamente el tipo de mundo que nunca tuvo la oportunidad de disfrutar cuando era niño, una especie de compensación emocional por experiencias perdidas. A esto se sumaron otros aspectos de su vida que reforzaron la narrativa. Su amistad con animales como Bubbles, su fascinación por los cuentos, la fantasía y los personajes infantiles, así como sus frecuentes reflexiones sobre la importancia de preservar la imaginación, todo parecía encajar perfectamente con la imagen de Peter Pan. Y el propio Michael contribuyó a fortalecer esa asociación cuando declaró: Because Peter Pan, to me, represents something that's very special in my heart. You know, he represents youth, childhood, never growing up, magic, flying, everything I think that children and wonderment and magic, what it's all about. And to me, I just have never, ever grown out of loving that or thinking that is very special. Do you identify with him? Totally. You don't want to grow up? No, I am Peter Pan. Oh, you're not your Michael Jackson. I'm Peter Pan in my heart. La frase fue citada innumerables veces por periodistas y biógrafos. Para muchos, parecía una confirmación definitiva. Sin embargo, identificarse con un personaje no equivale a poseer una condición psicológica. Las personas suelen conectar con personajes ficticios por múltiples razones. Algunas se identifican con sus experiencias, otras con sus valores y otras con aspectos específicos de sus historias. En el caso de Michael, es posible que la identificación estuviera relacionada con temas como la pérdida de la infancia, la búsqueda de libertad o el deseo de conservar la capacidad de asombro frente al mundo. Pero aquí es donde aparece una cuestión especialmente importante. A lo largo de los años, muchas personas han intentado explicar a Michael Jackson mediante etiquetas. Para algunos era el síndrome de Peter Pan, para otros era simplemente una persona excéntrica. Y más recientemente, algunas personas han sugerido la posibilidad de interpretarlo desde la perspectiva de la neurodivergencia. Sin embargo, debemos ser extremadamente cuidadosos. No existe evidencia suficiente para afirmar que Michael Jackson tuviera una condición neurodivergente específica. Cualquier conclusión de ese tipo sería puramente especulativa. Y quizás ese sea precisamente el punto más importante de toda esta discusión. La necesidad constante de encontrar una etiqueta, como si una sola palabra pudiera explicar una vida entera. Como si un diagnóstico, un síndrome o una categoría fueran suficientes para comprender a una persona tan compleja como Michael Jackson. Tal vez la pregunta nunca fue si Michael Jackson tenía síndrome de Peter Pan. Tal vez la pregunta correcta sea, ¿por qué sentimos tanta necesidad de etiquetar aquello que percibimos como diferente?